Son los felinos más sociables y forman manadas familiares cohesionadas y únicas. Su vida no es fácil, pero manteniéndose unida, una manada defenderá su territorio, cazará en equipo y brindará un futuro a sus cachorros. La infancia es una etapa llena de peligros, pero sus madres los cuidan y protegen. Y ante cualquier apuro, siempre podrán contar con la familia y con el poder de la manada. Leones, el superpoder de África. En las vastas llanuras de África Oriental, reinan los leones. Esta manada, liderada por 4 hermanos, ha conquistado un gran territorio. Una exuberante franja bañada por un río. Gracias a la presencia de agua y a la riqueza del suelo, la vegetación es muy abundante. Lo que atrae a muchos herbívoros y garantiza el sustento a los leones. Contar con tantos recursos permite alumbrar nuevas camadas cada año. Y ha llegado el momento de iniciar el proceso. Las leonas de esta región parecen preferir a los machos con melenas más largas y oscuras. El tono parduzco e intenso suele indicar una mayor fuerza y capacidad tanto en la lucha como en la caza. Y esta manada tiene 4 titanes. La fecundación exige una gran resistencia. Pero los machos se esfuerzan al máximo para dar continuidad a su linaje. El período fértil de la hembra durará 5 días. Y durante ese tiempo pueden aparearse más de 250 veces. Pero no es fácil encontrar un lugar íntimo y tranquilo.
Los leones y los búfalos son enemigos mortales. Y lo último que estos quieren es ver a más cachorros correteando por ahí. El confiado macho subestima la amenaza y pronto comprenderá que ha sido un error. Saber retirarse a tiempo es una muestra de sabiduría, sobre todo cuando se está en inferioridad numérica. El período de celo concluyó con éxito. Y unos 4 meses después, esta hembra abandona el grupo y da a luz entre espesos matorrales. Los pequeños nacen ciegos, pero 10 días después ya han abierto los ojos. Son 4 cachorros hermosos y sanos. Y estarán bajo su tutela, lejos de la manada, hasta que tengan unos 2 meses. A las 3 semanas empiezan a andar. Y siempre al lado de su madre, empiezan a conocer el mundo exterior. Su aislamiento evita que puedan verse atrapados en una disputa territorial que podría tener consecuencias fatales. Pero aquí también corren peligro. Son muy pequeños y vulnerables, así que su madre intenta mantenerlos ocultos. Y para evitar que la acumulación de olores pueda delatarlos, los traslada cada cierto tiempo a un nuevo escondite. Entre estos largos y densos juncos será casi imposible que sean descubiertos. Pero el tiempo va a jugarle una mala pasada. Será un reto crucial para estos jóvenes leones. En las llanuras abiertas no hay donde guarecerse. Todos deben soportar la lluvia. A los leones no les gusta mucho el agua, pero juntos capean el temporal. Apretujados en torno a una presa y dándose calor unos a otros.
La madre se había apartado para no delatar la posición del nuevo escondite. Y aguanta el chaparrón durante horas. La tormenta se acerca a su fin. Algunos parecen aliviados. Pero la madre va a vivir una terrible pesadilla. La densa vegetación donde escondió a los cachorros se ha transformado en un pantano. Así que intenta localizarlos con enorme preocupación. Por fin encuentra a sus hijos, temblorosos pero vivos, así que va recogiéndolos uno a uno. Y los traslada a un lugar más elevado y seguro. En este nuevo refugio, todos podrán secarse. Unos días después, los cachorros lucen un magnífico aspecto. Y son más grandes y traviesos. Su madre los anima a seguir sus pasos, para que ganen confianza y agilidad. Pero para seguir amamantándolos, debe volver a cazar. Lo que implica dejarlos solos. Así que debe llevarlos a un nuevo escondite seguro. Pero uno de ellos se ha quedado atrás curioseando, y los otros retozan sin parar. Agruparlos es todo un reto.
Jugar fortalece sus cuerpos, mejora la coordinación y les permite practicar las técnicas de caza que utilizarán en el futuro. Pero mientras ella no esté, deben permanecer a salvo de cualquier mirada. Por fin consigue reunir a los traviesos cachorros. Y los amamanta antes de marcharse. Su instinto les dice que permanezcan quietos y en silencio. Ella ha localizado a un grupo de ñus. Cazar en grupo de forma coordinada aumenta el nivel de éxito. Pero esta hembra es muy capaz de hacerlo sola. Un extraño ha observado la escena. Un macho solitario que solo puede causar problemas. Si estuviera junto a la manada, los 4 machos lo ahuyentarían. Esa es la verdadera razón de que los leones vivan en grupos, para expulsar a los intrusos. Pero al haberse alejado para alumbrar a sus crías, la hembra está sola. Es un macho joven al que aún no le ha crecido una larga melena. Pero como ha alcanzado la madurez, ha sido obligado a abandonar la manada y a emprender un nuevo camino. Para crear una familia debe encontrar una hembra y después matar a sus cachorros para que ella entre en celo y su manada esté formada solo por sus hijos. La leona es muy consciente de ello. No piensa permitir que el recién llegado asesine a sus crías. Y se lanza sobre él. El inexperto macho no esperaba esta reacción. Y la familia sigue a salvo. Todos los leones sienten el deseo de eliminar a sus competidores, y no solo a otros congéneres, sino también a rivales de especies más débiles. Mientras la hembra se aleja del intruso,
su manada está acosando a una madre guepardo. Los depredadores odian la competencia. Todos ellos atacarán y, si es posible, matarán a cualquier carnívoro que esté en su territorio. Y no tendrán ninguna piedad, ni siquiera con las crías. La manada ha captado el olor de una camada de guepardos. Eliminar a un competidor aumentará el número de presas disponibles. Una dura realidad en un entorno en el que la supervivencia siempre es un reto. La madre apremia a sus crías para que se refugien en la densa maleza. Un guepardo pesa 3 veces menos que un león y moriría si les hiciera frente. Su única opción es utilizar su legendaria velocidad para alejarlos de su camada. Los leones no pueden alcanzar a esta valiente madre que es capaz de superar los 100 kilómetros por hora. Y así comienza el juego del gato y el ratón. Aunque para esta hembra no es ningún juego. Sus enemigos siguen intentando localizar a los cachorros. Ella consigue alejarlos manteniéndose solo unos pasos por delante. Los leones están agotados. Siempre intentan evitar correr bajo el sol del mediodía. Pero cuando parece que la valiente madre lo ha conseguido, ocurre el desastre. Tras matar a una cría, los acalorados y exhaustos leones se retiran a la sombra. Y ella conduce al resto de su camada a un lugar seguro. África pone a prueba a sus habitantes cada amanecer. Unos días después, la leona está lista para volver a cazar. Pero antes lleva a sus crías a un escondite seguro. Los altos y densos pastos suelen ser una buena guardería.
Hoy, la madre se siente ambiciosa al ver pasar a una manada de búfalos. Son las presas favoritas de los leones. Pero cazarlos es muy difícil. Porque son enormes e inteligentes y poseen un marcado instinto social. La leona se atreve a intentarlo sola. El problema es que estos gigantes se ayudan unos a otros. Y cuando un compañero se acerca, la leona tiene que huir. Pero la manada está dispuesta a vengarse de ella. Y son malos enemigos. Aprovechando la distracción de la leona, los búfalos se adentran en la guardería. Son animales sagaces. Saben que si matan a una cría de león, habrá un depredador menos del que preocuparse en el futuro. Y han olfateado a los cachorros. Cuando por fin se alejan, la madre regresa junto a su familia. Sus llamadas no obtienen respuesta. Y no tarda en descubrir la tragedia. Una joven vida aplastada por media tonelada de furia incontenible. Y el horror continúa. Otro cachorro agoniza tras ser pisoteado en el barro. Ve cómo la vida escapa de su frágil cuerpecito. Y rota por el dolor, intenta que se levante. Pero su instinto le dice que ya no puede ayudarle. Tras verlo morir, prosigue su búsqueda. Aún conserva la esperanza. Aunque parezca un milagro, de pronto escucha una débil llamada. Y encuentra a un superviviente. Y después al otro. Ha perdido a la mitad de su familia, pero aún conserva a estos dos tesoros. Y los tres se esconden para pasar la noche.
Ha sido un golpe terrible. Pero la tragedia los ha fortalecido. Y tras cumplir 9 semanas, ha llegado el momento de integrarlos en la seguridad de la manada. Las leonas dan a luz solas porque así es más fácil esconder a los recién nacidos y se evita que los cachorros mayores puedan dañarlos con sus juegos. Pero ahora, para garantizar la supervivencia de su mermada familia, necesita la protección de la manada. Aunque llegar no será fácil. Dos intrusos se interponen en su camino. Se han infiltrado en el territorio del clan. Y no se parecen al macho joven e inexperto. Esta vez, la amenaza es doble. Los machos, en especial si son hermanos, a menudo forman coaliciones para poder desafiar a otros leones o a machos veteranos. Estos buscan un territorio y hembras. Y no tolerarán que los cachorros se interpongan. Plantarles cara es muy arriesgado, porque sabe que, si es derrotada, sus 2 cachorros también morirán. Pero como siguen acercándose, al final no tiene otra opción. Mientras expulsa a uno, el otro corre hacia los cachorros. Los intrusos se marchan sin conseguir lo que buscaban. Una vez más, la madre llama a sus hijos. Uno se reúne con ella. Y por fin divisa al otro.
El frustrado macho ha vengado su derrota. Y su corazón vuelve a romperse. Han sufrido mucho en muy poco tiempo. Por eso los leones viven en manada, porque necesitan la fuerza y el vigor de los machos para protegerse. Su hogar es el corazón de las llanuras, en el que abunda la caza, que les permite prosperar. Ella pertenece a una gran manada. Está formada por 4 machos, otras 6 leonas y cachorros de edades variadas. Los machos son hermanos y decidieron unir sus fuerzas para proteger a su gran familia. Mantener un estrecho vínculo es vital para evitar conflictos. Solo los adultos participan en las cacerías, porque los cachorros aún son muy jóvenes. Pero incluso los más pequeños poseen un fuerte instinto depredador grabado a fuego en su ADN. Este ha encontrado una tortuga, que de momento es tan solo un juguete, porque es incapaz de extraer la carne del envoltorio. Los cachorros aprenden juntos imitando a los adultos. Y un nuevo alumno está a punto de unirse a la clase. La madre ha regresado por fin con su único cachorro superviviente junto a su querida familia. El pequeño pronto hace nuevas amistades. Las leonas frotan sus cabezas evocando el olor familiar y se saludan con energía. Tras un tiempo sin sus malogrados hermanos, el cachorro por fin vuelve a jugar. Un macho adolescente quiere participar. Es un hijo de la leona de una camada anterior y el hermano mayor del cachorro.
La madre teme que le haga daño sin querer. Y le obliga a apartarse. Con tierna insistencia, pronto se crea un vínculo entre ellos. Al recién llegado y a sus amigos les encanta jugar con el hermano mayor. El pequeño pronto intima con el resto del clan. Al principio, uno de los machos se muestra distante. Pero en el fondo es como un gatito, al que le encanta que la familia crezca. El cachorro ya se ha integrado en la manada. Las leonas ya han descansado. Y juntas deciden la estrategia de caza. La madre del cachorro es una extraordinaria cazadora. Y avanza con sigilo, flanqueada por sus compañeras. Los facoceros son ágiles y escurridizos. Pero gracias a su experiencia, termina triunfando. Tal vez ha vivido aislada demasiado tiempo y se ha acostumbrado a no compartir el botín. O quizás solo quiere que su cachorro lo vea primero. Pero pronto recupera el instinto familiar y deja que todos disfruten del festín. Hay algún desacuerdo. A pesar de las discusiones, todos reciben su parte.
Pero alguien los está observando. El joven macho que molestó a la leona. Es un intruso no deseado que podría hacer daño a algún cachorro. Pero pronto es descubierto por los 4 machos. Todos con melenas oscuras y en la plenitud de su vida. Uno de ellos se acerca al intruso. Y junto a sus hermanos le da una enérgica lección. Las disputas territoriales pueden resultar mortales. Pero el joven intruso se muestra sumiso. Tras reafirmar su autoridad, los 4 colosos dejan que se marche. Para señalizar los límites de sus dominios, los machos dejan potentes marcas de olor, rociando las ramas con su orina y frotando contra ellas las glándulas sodoríferas de sus barbillas. Es como pintar señales de prohibido el paso en las lindes del territorio que advierten a los intrusos de que es mejor que se alejen. Nuevos invasores desafiarán su autoridad. Pero la unión inquebrantable de esta gran manada ha maximizado sus posibilidades de éxito. Los cachorros aprenderán a defender su territorio y a aprovechar la abundancia de presas. Y con la ayuda y el amor de su familia, el futuro de este pequeño superviviente parece asegurado.